Saludos y bendiciones. Por acá está su escuela teológica o su Instituto Socioteológico Integral Reformador, Octaviano Torres, sirviéndole como orientador, como motivador, como alguien que ha venido a incomodarle un poco su vida, a impulsarlo, a que usted lea, a que estudie, a que piense, a que analice, a que usted pueda discutir en el buen sano sentido de la palabra discutir con las Sagradas Escrituras y con los que le han estado dando a usted enseñanza de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a la clase correspondiente al día de hoy, clase número 8. Seguimos entonces analizando sobre las reglas de interpretación del contexto. Vamos al cuarto ejemplo acerca de lo que es la interpretación del contexto. No se le olvide que todo texto tiene un contexto. El contexto está los textos antes y los después. Hay que hacer un análisis, hay que ver, hay que revisar, hay que hacer crítica en el buen sano sentido de la palabra para poder obtener una interpretación más clara. Es decir, texto con su contexto. Vamos entonces a continuar. Si en esta vida, dice el texto, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera a Corintios 15, 19. Si leemos este texto fuera de su contexto, Pablo afirma que nosotros, quienes esperamos en Cristo, somos la gente más miserable del mundo y dignos de lástima. Pero al tomar en cuenta el contexto, podrás entender que Pablo está afirmando que en el caso de que Jesús no haya resucitado, obtendremos una posición de lástima y conmiseración. Analicemos el contexto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, oiga, primicia de los que durmieron es hecho. Pero ese es el contexto. El texto lo vuelvo a leer. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Ya va. ¿Cómo? Primicia de los que durmieron. ¿Es el primero que ha resucitado? Sí. Pastor, ¿y los del Antiguo Testamento por el que oró Elías y cobró vida y por los dos por uno que oró Eliseo y por el otro que vino o se despertó, salió de la tumba donde lo habían tirado porque venían huyéndole a unos ladrones? ¿Qué pasó con ellos? Y la gente que en vida de Jesús, la hija de la viuda, el hijo, perdón, de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro, ¿qué pasó con ellos? ¿Ellos no resucitaron primero que Jesús? No. El único que hasta ahora ha resucitado se llama Jesús. El detalle es que resurrección es una cosa y resucitación es otra. Resurrección tiene que ver con alguien que murió, que estuvo fuera del plano natural y vuelve a la vida para no morir jamás. Eso es resurrección. El único que ha alcanzado eso se llama Jesús. No hay otro que haya alcanzado eso. Los otros que estuvieron muertos también y que volvieron a la vida, ellos tuvieron una resucitación, porque ellos volvieron a la vida para luego volver a morir, porque ninguno de ellos está vivo y Jesús sí está vivo. Amén. Jesús sí está vivo. Y por estar vivo es que nos dio vida a nosotros. Entonces, Jesús es el primero de los que ha estado muerto, ha vuelto a la vida para no morir jamás. ¿Quiénes serán los segundos? Si hay un primero, tienen que haber unos segundos. ¿Quiénes fueron o quiénes serán los segundos? Bueno, los segundos que van al volver a la vida para no morir jamás son todos los que han creído en Él, murieron físicamente,
y les toca un día volver a la vida para no morir jamás. Usted y yo no estamos anotados entre ellos, por ahora, ¿no? Pero puede que seamos anotados algún día, ¿sí? Pero por ahora nosotros no estamos en esa lista. Es decir, para nosotros no hay promesa en la Biblia de resurrección. Hay promesa para los que ya durmieron. Para nosotros hay promesa de que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad y ser trasladado, una vez que eso suceda, ser trasladado hasta las nubes del aire y ser entregado en las manos de Jesús el día del arrebatamiento. Ahora, dice, o continuamos con este ejemplo, cuarto ejemplo. Ok, otra de las cosas que quiero subrayar acá es lo siguiente, escúcheme. Nosotros estamos claros que nosotros no tenemos religión, tenemos relación. Para efectos de la espiritualidad, nosotros no somos religiosos, óigame, pero para efectos de la academia, para efectos del mundo, para efectos del Estado, sí tenemos una religión. Entonces, cuando usted esté hablando con alguien del Estado, o alguien le pregunte, ¿qué religión es usted? Yo soy cristiano evangélico. Para efectos de los profesionales, usted y yo somos religiosos, cristianos evangélicos. Y de paso le voy diciendo, la única religión que su líder está vivo, somos nosotros los cristianos. Todas las demás religiones, sus líderes murieron y ahí están las tumbas. Pueden irlas y pueden buscarlas. Las tumbas están ahí, esperando que vayan a visitarlas, y adentro están los huesos, la osamenta, si es que todavía está ahí, si no la han sacado para diferentes inventos que tienen los líderes religiosos en diferentes partes del mundo. Pero nosotros, en el caso del cristianismo, la tumba donde estuvo Jesús estuvo ocupada por nuestro líder 3 días y 3 noches. Y él salió de allá para no volver jamás y nunca allá. Por lo tanto, Dios, en el que usted cree y en el que yo creo, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso es que nosotros estamos vivos y eternamente. Ok, seguimos avanzando sobre este cuarto punto de la resurrección o de la interpretación del texto con su contexto. Despojando a los principados, mira lo que viene aquí, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es un texto. Vamos a ver el contexto. Leyendo este pasaje sin tomar en cuenta el contexto precedente y subsecuente, a mero rasgo, podemos decir que tales principados y potestades se refiere a demonios o seres espirituales. Hermano, eso es lo que toda la vida nos han enseñado sobre este texto, y como nosotros hemos sido buenos alumnos, buenos estudiantes, eso lo hemos aceptado y eso lo hemos ido a enseñar. Pero vamos a ver si eso es así. Vamos a ver, vamos a discutir, vamos a analizar un poquito el contexto. Ahora, en este pasaje, Pablo no está haciendo referencia, oiga, a los demonios en una forma directa cuando hace mención a principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, es decir, dónde comienza el tema y dónde termina, el fondo cultural, el contexto, nos podremos percatar que Pablo está refiriéndose, oiga, a quienes representaban la ley. Pregunto yo, ¿quiénes representaban la ley? El Sanedrín, los sacerdotes, los líderes religiosos, los rabinos de aquel entonces. Entonces Pablo se está refiriendo ¿a quiénes? A los que representaban la ley, a los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses, hablando de los colosenses, de la doctrina, y también se refería a el caso en la cruz del Calvario, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús es apresado, le ponen los ganchos, ¿a dónde? En el Getsemaní. ¿Quiénes apresan a Jesús? Parte de la guardia del templo, porque el templo tenía un grupo de hombres armados que servían a los sacerdotes en congruencia o en un enlace muy bueno con los romanos que también estaban armados. Ellos capturan a Jesús
se lo llevan al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo remite ¿a quién? A Pilato, para que Pilato le haga el favor. Pilato se recuerda en esos días que por ahí andaba Herodes, uno de los 3 Herodes, y se lo envía para que el otro haga el favor. El hombre lo juzga de acuerdo a lo que a él le competía, revisa la hoja de vida de Jesús y ve que no hay nada que hacer por él. Pilato hace lo mismo y entonces se lo regresa ¿a quién? A los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes quisieron que fueran los gentiles los que ejecutaran a Jesús, pero no eran los gentiles los que tenían que ejecutar a Jesús, eran ellos. Y era el último sacrificio que iban a hacer como sacerdocio vigente, porque ahí caducaba, ahí se quebró el sacerdocio de Aarón. Ahí, hasta ahí llegó, escúcheme, temporalmente, porque el sacerdocio de Aarón se va a volver a activar. ¿Sabía usted eso? Nosotros ahorita estamos bajo el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo va a llegar a su fin en una primera etapa. La iglesia es levantada, entregada en las manos de Jesús y se activa el sacerdocio de Aarón, por supuesto, para Israel y para las naciones. Por un pequeño periodo de 7 años se activa nuevamente el sacerdocio de Aarón. El de Cristo parcialmente va a cesar, sin embargo, el mensaje que se va a predicar es el evangelio del reino, con todo y todo. Es decir, van a trabajar hasta cierto punto paralelamente. El detalle está que todos los que crean en ese periodo no van a ser iglesia, van a ser escogidos. Van a ser los que van a tener que morir por la causa del Cristo, por la causa de Dios. Ya nosotros como iglesia vamos a estar en el tercer cielo, siendo juzgados para ser galardonados, disfrutando de las bodas del Cordero y siendo preparados para darle inicio a la fiesta de las bodas. Porque una cosa es las bodas y otra cosa es la fiesta de las bodas. Nosotros vamos a estar en los dos. ¿Sí? En las bodas como novia y en la fiesta de las bodas como esposa. Por lo tanto, Israel y las naciones son convidados a las bodas. Ahora, resulta que el texto acá, donde estamos leyendo, no se refiere a meramente, no se refiere en nada específicamente a demonios, se refiere a los líderes religiosos al principio que capturan a Jesús y tratan de que los romanos sean los que ejecuten y no, vuelve otra vez a manos de los judíos para que los judíos, por supuesto, en armonía con los romanos hagan la ejecución, pero quienes realmente hicieron la ejecución fueron los judíos. El sumo sacerdote estaba entre el sumo sacerdote y el sumo sacerdote y el sacerdote vitalicio, uno estaba en el Calvario y el otro estaba en el templo. Por lo tanto, el que estaba en el Calvario vio todos los acontecimientos que se dieron allá en el Gólgota, en el Calvario. Pero el que estaba en el templo vio todos los acontecimientos del templo. Los dos máximos líderes religiosos pudieron ver el cumplimiento de las profecías una tras otra. Y de esa manera ellos no tuvieron excusa para negar que ese que habían crucificado verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que no tuvieron valor para decirlo. Tuvo valor para decirlo un soldado, pero ellos no. Ahora, analizando, hermanos queridos, los que cuidaban y los que estaban pendientes de la ley, no es los demonios que están pendientes de la ley. Sin embargo, vuelvo acá, principados y potestades, si analizamos bien el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el fondo cultural, el contexto, nos podremos percatar que Pablo está refiriendo a quienes representaban la ley, el Sanedrín, y los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, los líderes religiosos, es decir, de Israel y de los colosenses. Aquellos tiempos, falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses, que es a quien se le escribe el libro de la doctrina, pero también está enlazando a los líderes israelíes. En el verso 16, oiga, Pablo
dice, por tanto, ese término por tanto es un conectivo, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue, oiga, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observación mensual o en el día de reposo, el sábado, observación semanal. Mi pregunta es, oiga, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres? No. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían que ver con tales costumbres? El liderato religioso de aquel entonces. Por lo tanto, a los que venció Cristo en la cruz del Calvario no fue a los demonios, sino a los líderes religiosos de su entonces. Porque desde el punto de vista real, Cristo muere como un maldito en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Ajá. Murió vencido, oiga, primer lugar por el pecado, ¿sí? Según pecado, por causa del que estaba cargado de pecado, la muerte espiritual lo venció. Por estar vencido por la muerte espiritual, la muerte física también lo pudo vencer. Por lo tanto, Cristo no muere en victoria en la cruz del Calvario. Desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, sí muere en victoria. Porque a él intentaron matarlo en varias ocasiones antes de esta. No eran esas, era esta y de esta forma. Entonces, aunque desde el punto de vista espiritual, él muere cargado de pecado, la muerte para él es una derrota parcial, pero es una victoria también. ¿Sí? Eso es lo glorioso y lo hermoso del Evangelio, yo. Es como cuando se nos muere un familiar muy querido. Lloramos porque se nos fue, pero estamos alegres porque está con Cristo. Y se fue con Cristo y está en paz, en plena paz. Y nosotros no somos tan egoístas que queremos que venga a seguir pasando las penurias con nosotros acá, ¿verdad que sí? Ahora, cuando somos tan egoístas, decimos que ¿por qué no nos llevó? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué él o por qué ella? Eso es egoísmo. Ahora, los demonios no tienen nada que ver con estas costumbres de ninguna manera. ¿Cómo les ha venido dando a este pasaje una errada interpretación por la razón de haberlo descontextualizado? Por lo tanto, Cristo no venció al diablo en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo se da en el infierno. Quinto ejemplo. Así que la fe, oiga, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. A largo rasgo, leyendo este versículo sin tomar en cuenta el contexto, podemos afirmar que lo que produce la fe en el creyente, oiga esta incongruencia, lo que produce la fe en el creyente es la palabra, posición que teológicamente y exegéticamente está totalmente descontextualizada, porque si es creyente ya tiene fe. Es decir, al creyente no se le produce fe, ya él es creyente, ya él tiene fe, ¿sí? Y desvirtuada en nuestra creencia. Si analizamos el pasaje completo, respetando la hilación del pensamiento, del mensaje que está transmitiendo Pablo, su referencia, oiga, es a la fe que produce el mensaje de las buenas nuevas que anuncia a Cristo como el Salvador. Analicemos el pasaje completo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Óigame, cuando el escritor le dice más, ¿qué dice? Le está afirmando que está en algún lado escrito tal cosa. Entonces usted tiene que agarrar la Biblia de estudio y buscar a dónde, porque el texto lo va a llevar, a dónde es que dice lo que Pablo dice que dice, pero que no dijo que dice, ¿no? ¿Sí capta esa, verdad? Ajá, oiga, más ¿qué dice? ¿A dónde? Ahí usted tiene que buscar. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, ahí usted tiene que volver a buscar a donde dice la escritura. En una Biblia de estudio lo va a llevar a donde dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el
mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Se está haciendo preguntas acá el escritor, si no fueren enviados. Como está escrito, vuelve a ver dónde es que está escrito, busca el texto en el Antiguo Testamento. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿De los que anuncian qué? La paz. De los que anuncian buenas nuevas. Dos cositas importantes. De los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, porque tenemos una cantidad de predicadores en los púlpitos que no están enseñando paz ni buenas nuevas tampoco. Ese es otro detalle que hay que detallar. No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿a dónde dice Isaías? Hay que buscar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está registrado en Romanos 10, 8 y 16 o al 16, y usted tiene que buscar todos los textos que aparecen en el Antiguo Testamento. En conclusión, a esta regla de interpretación, pudimos notar la importancia de hacer uso del texto con su contexto, pues esto nos lleva a seguir lo que se conoce en hermenéutica como la hilación del pensamiento. Es decir, a nosotros los creyentes, los cristianos, la palabra no nos produce fe. La palabra nos produjo fe a nosotros cuando éramos inconversos, señoras y señores. Y si ya en nosotros hay fe, la fe tiene un solo tamaño. ¿Cómo? La fe, señoras y señores, tiene un solo tamaño. Es como en ustedes las damas algo que se llama feminidad. ¿Sí? Eso tiene varios tamaños. Es como en nosotros los caballeros el ser masculino. Es decir, hay unos caballeros más masculinos y unos menos masculinos. ¿Qué silencio, no? Oye, lo que pasa es que acá vemos dos nada más, ¿vale? Nos tienen atropellados. Entonces el detalle está, hermanos queridos, que hay cosas en la vida que son completas. Óigame, o son o no son. Y cuando son completas. Usted me dirá, pastor, pero es que por allá los discípulos le dijeron a Jesús que les aumentara la fe. Ok, le digo algo. Ellos le estaban pidiendo a Jesús lo que ni siquiera sabían. ¿Cómo así? Ellos ni fe tenían. ¿Cómo les va a aumentar lo que ellos no siquiera tienen? La fe vino a la existencia con la vida de Jesús. Eso es otro tema y esa es la segunda guía. Vamos a dejar que llegue ese día. La fe que ellos piden que les aumente, ni siquiera la tenían. Acá, usted y yo ahora somos portadores de la fe como fruto del Espíritu. No, nosotros somos portadores de la fe como don. Escúcheme esto. El fruto del Espíritu, o hay fe de fruto, y hay la fe del don. En nosotros ya la fe es parte del fruto del Espíritu, es parte de las propiedades de Dios. La fe como don es circunstancial, es momentánea, es como en un carro automático, la sobremarcha, cuando usted va a adelantar en una vía o en una subida y llega y presiona el acelerador y usted siente que agarra la sobremarcha. ¡Boom! Es la misma caja trabajando, pero en otra proporción para lograr un objetivo. Una vez que se logre el objetivo, la sobremarcha se quita solita. Bueno, la fe como fruto que está en nosotros, ya puesta en nosotros por causa de la salvación, es natural en nosotros, es completa en nosotros. ¿Qué necesita o qué referencia hay entre la palabra y la fe? Bueno, que entre más palabra usted conozca, tiene más donde depositar la fe. Porque si usted tiene toda la fe del mundo y no tiene palabra donde depositarla, ¿de qué le sirve? De nada. A como puede tener toda la palabra del mundo, los amigos testigos de Jehová, y no tienen fe, ¿de qué le sirve? ¿Sabe quiénes tienen palabra? Los testigos de Jehová, pero no tienen fe. Porque ellos no aceptan al autor y consumador de ella. Y si tú no aceptas al autor de la fe, ¿cómo la obtienes? Cosa seria, ¿no? Como dicen los cubanos, a cosa seria. Vamos al
Séptimo ejemplo, regla, regla de interpretación de los pasajes paralelos. Oiga esto que viene, que es muy importante. Pasajes paralelos son aquellos que tratan un mismo asunto, temas, segmentos o sucesos históricos, como también aquellos que tratan una misma doctrina. Ejemplo, Jesús en uno de sus exposiciones a simple vista usa el término aborrecer en forma despectiva, peyorativa y degradante. Analicemos el pasaje. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijo y hermano, oye, no mienta la suegra aquí, ¿no? Y hermana, pues claro, eso es muy fácil, ¿no? Aún también su propia vida, oye, esa está difícil, ¿no? No puede ser mi discípulo. Vamos a analizar esto. Este era uno de los textos que a mí me enredaban la vida cuando nuevo creyente. Esto está en Lucas 14:26. Si nos quedamos en el testimonio, si nos quedamos en el testimonio que registra Lucas, sin tomar en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto, determinamos entendiendo que Jesús en su mensaje fue atropellador, tirano, déspota y deshonroso, llevando la contraria al mandamiento dado por Dios en el monte Sinaí, cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. La verdad del caso es que el término aborrecer, oiga, en este pasaje Jesús le da, un sentido muy positivo, aunque se vea de una forma muy negativa. Esta expresión Jesús la dijo para presentar una escala de valores y de posición. ¿Cómo lo sabemos? Esta misma enseñanza Jesús la dio usando el término amare, dándole el mismo sentido que se le dio en el pasaje anterior en el Evangelio de Mateo. El que amare a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Es decir, es el mismo texto, es lo que se conoce como un texto paralelo, el otro lo escribe Lucas, este lo recoge Mateo. Observemos que en ambos pasajes se dijo lo mismo, con diferentes términos, pero que encierra un mismo significado. Aquí vemos la importancia de tomar en cuenta los pasajes paralelos en los 4 evangelios. Esto se ve mucho. Segundo ejemplo, la única forma de saber que el escrito colocado sobre la cruz decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, es hacer un estudio paralelo de los 4 evangelios, ya que los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Alguien me los puede recordar? Evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas, son parecidos. El término sinóptico es que son muy parecidos. Ahora, los evangelios sinópticos no registran en forma completa dichas inscripciones, pero el Evangelio de Juan lo registra por completo. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38 son muy similares, pero la diferencia está cuando usted va a Juan 19:19. Aparte del que le dice todo, le dice quién mandó a escribir lo que se escribió. Entonces, es ahí la necesidad, cuando estudiemos los evangelios, usar los textos paralelos, ¿sí? Que se parecen mucho, que son muy similares y que tienen una misma enseñanza. Tercer ejemplo, ¿cómo sabemos que fue Pilato quien escribió las inscripciones sobre la cruz, ya que los evangelios sinópticos no lo registran? Solo tomando en cuenta las reglas de interpretación de los pasajes paralelos, nos podemos dar por entendido quién fue el que tomó esa determinación, ya que solo está registrado en el Evangelio de Juan.
Mateo 27, 37 no lo dice, Marcos 15, 26 tampoco, Lucas 23, 38 que hablan del mismo tema no lo dice, pero Juan 19, 19 lo explica muy claro. Cuarto ejemplo, nunca debe, oiga, darse una interpretación a Apocalipsis 6, oiga, sin tomar en cuenta Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21. Son capítulos paralelos, como pasajes paralelos. Todo lo dicho por Jesús en estos evangelios, en un aspecto literal, está registrado en Apocalipsis 6 en una forma simbólica o alegórica. El no tomar en cuenta los pasajes paralelos para interpretar las citas antes mencionadas puede hacer caer al creyente, al lector, en el terreno de la especulación y la fantasía. Quinto ejemplo, en este ejemplo podemos demostrar, oiga, que Judas, el discípulo que entregó a Jesús, lo vio resucitado. Pasemos a estudiar los evangelios en forma paralela. Marcos 16, 14. Mira el caso. Antes de llegar acá, hay un predicador venezolano. Él dice que el amor de Jesús fue tan grande, que cuando Jesús muere, él va al infierno es a rescatar a Judas, que se había ahorcado, que estaba allá y que tenía que sacarlo de allá. Pero el texto sagrado me dice que uno tenía que perderse. No dice que era Judas, era uno. El detalle es que Judas es el que deja que Satanás aborde su vida, que lo tome para tales funciones. Entonces, si el texto me dice, y de paso Pedro lo reafirma en el capítulo 1 de Hechos, cuando hablando de Judas dice que este se fue a su propio lugar cuando van a tomar a Matías, como cuando van a hacer la elección entre Matías y el otro chico que no recuerdo ahorita el nombre, para que ocupara el lugar de Judas. Entonces, Judas, aunque alguien de este calibre ministerial diga que se salvó, es un grave error. La escritura dice todo lo contrario. Ahora, vamos a ver en este ejemplo cómo Judas y Jesús tuvieron un encuentro luego de que Jesús resucitó. Entonces, este amigo que dice que Jesús bajó al infierno a buscar a Judas, parece que no ha estudiado la Biblia. ¿En qué instituto se graduó? No sé. ¿De dónde obtuvo los títulos que ostenta como teólogo o en teología? No sé. Pero vamos a la Biblia. Vamos a ver. Dijimos que el primer ejemplo está en Marcos 16, 14. Como dice, finalmente se apareció a los 11. ¿A cuánto se le apareció? A los 11. Entonces, nótese que aquí, a meros rasgos, bueno, el que faltaba ya era Judas. Pareciera, no. Vamos a ver, vamos a estudiar. Finalmente se apareció a los 11, lo dice Marco mismo, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó, oiga, su incredulidad. ¿A quiénes les reprochó su incredulidad? A los 11, no se escapó ni uno. Y dureza de corazón, porque no habían creído. ¿Quiénes no habían creído? Los 11, a lo que les había visto resucitado. Marcos 16, 14. Eso es Marcos. Vamos a ver quién era el que faltaba aquí. Vámonos ahora al libro de Juan, capítulo 20, verso 19 al 24, que expresa lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué mismo día? Del día que resucita. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana ya? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Pero Tomás, oído con lo que viene, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos.
¿Quién era el que faltaba en la reunión que dice Marco que habían 11? Tomás. Y si habían 11, ¿estaba Judas ahí? No tiene otra explicación, porque eran 12. Entonces, si Marco me dice que en la primera reunión, el mismo día que resucitó, se reunió con los 11, aparentemente, si nos dejamos adoctrinar por la película, que fue la que nos adoctrinó, ¿qué pasó con la película? Bueno, que Judas entrega a Jesús y de una vez sale y se ahorca. Eso es lo que nos enseñó la película. Ahora, el guionista de esa película, ¿usted sabe quién es? ¿En qué iglesia se congrega? ¿A qué ministerio le sirve? La mayoría de ellos ni cristianos son. Ni el guionista, ni los actores, en su gran mayoría. Son inconversos que vieron una oportunidad de presentarse, de hacerse famosos, de ganar plata, y ellos lo están haciendo por espiritualidad. Ajá. Entonces, ese otro, hermano, hay alguien que le porfió a un muchacho, claro, como era un muchacho menor que él y que no ha estudiado, y el otro era pastor, le dijo, no, hermano, es que ya aquí habían escogido a Matías, ya va, hermanito, es el primer día de la reunión con Jesús. Jesús estuvo después con los discípulos 40 días, señoras y señores, y después de eso es que escogen a Matías, en el periodo en el cual estuvieron 10 días solos, sin el Espíritu Santo, y se pusieron a inventar, en este caso Pedro, porque Pedro era tremendo, ¿no? Entonces resulta que el caso acá, el que faltaba, ¿quién era? Tomás, uno llamado Dídimo, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oiga, eso es el primer día. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, a mí me llama la atención esta expresión de este hombre, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Párele a esto, que esto tiene una enseñanza, decía un candidato por allá, profunda y muy buena para cuando usted le toca enfrentarse con un testigo de Jehová. Primero, ¿qué es lo primero que Jesús hace cuando se le presenta a los discípulos? Le muestra evidencias. Porque es que ninguno era espiritual, hermano. Todos eran incrédulos. Se los acabo de decir, les acabo de reprochar la incredulidad a todos. Entonces, les muestra evidencia. Ellos le cuentan a Tomás, pero yo no sé si es que ya le habían contado antes las evidencias. Y él pide evidencias también, pues. Y entonces de ahí es donde nosotros decimos que el incrédulo Tomás, ya va, ¿y los otros qué? No eran incrédulos. Ahora, mira esto. A mí me enseñó un hombre y me marcó, un descendiente de israelí. Él dice, yo le voy a demostrar en esta noche que ni siquiera la madre de Jesús creía que él iba a resucitar. No está registrado, ella no renegó, no dijo nada, pero el hecho de que muy de mañana ella se fuera a la tumba con especies aromáticas para ungir el cuerpo del que les dijo que el tercer día no iba a amanecer ahí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué no cree? Entonces una cosa es las expresiones verbales y otra cosa son las acciones que muestran si hay fe o no hay. Entonces, si ella con estas mujeres compraron especies aromáticas, hicieron una inversión, no es cualquier cosa, y se fueron y se preguntaron, ¿quién nos va a remover la piedra? Entonces, ni siquiera su madre María creía que Jesús iba a resucitar. Menos los 11, y aquí tenemos entonces a nuestro amigo Tomás discutiendo. Ajá. Dice, señal de los clavos. ¿Cómo? La señal de los clavos. ¿Por qué yo le recalco esto, señal de los clavos? Los testigos de Jehová tienen una tesis, que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en un madero. Ya va. La realidad real es que Jesús cargó, fue un madero, el estauron, el que dijéramos aquí criollamente, el atravesaño, el horizontal fue el que cargó Jesús, que pesaba aproximadamente 70 kilos, porque el otro, el que estaba vertical, estaba ya clavado, esperando nada más. Ahí se lo ayudó Simón de Cirene, etíope. Cirene era una población de Etiopía y se lo ayudó a cargar. Ahora el detalle está que cuando los testigos de Jehová le dicen que él murió con un madero, le están diciendo que murió en esta posición, así. Pero ya va, ¿qué me dice aquí el texto? Si no viene la señal de los clavos. Más de uno.
¿Sí? La señal de los clavos. ¿Qué me está diciendo? Que murió en una cruz, no en un madero. La señal de los clavos. Y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos. 2 veces me lo repica. Y me tiene mi mano en su costado. No creeré. Wow. ¿Le digo algo? Esto es digno de admirar de Tomás. ¿Sabe por qué? Porque expresó lo que había dentro. Hay gente que son hipócritas y no muestran lo que hay adentro. Son peores. Él era más incrédulo que los otros discípulos. Sí, aparentemente, aunque todos lo eran. El detalle es que este lo expresó, lo dijo, lo confesó su pecado, pues. 8 días después, oiga, estaban otra vez como la primera vez, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, mira lo que viene ahora, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, es decir, felices 3 veces los que no vieron y creyeron. Y aquí va una pregunta cruel. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De qué tipos, de qué seres, de qué individuos Jesús está diciendo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya vimos que los 11 los reprendió la primera reunión. Este es 8 días después. Su madre no creía tampoco. ¿Quiénes creían? Escúcheme. Antes de la resurrección, yo he visto un solo hombre que expresó palabras creyendo en la resurrección de Jesús. Uno solo. El ladrón que estaba al lado. Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya va. Ellos sabían que los romanos no estaban jugando carritos. De que los mataban a los 3, los mataban. Pero él entendió y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De qué está hablando? De la otra vida después de esta. Sin embargo, alguien dice lo siguiente de Nicodemo y del otro, los 2 socios, José de Arimatea. Él dice, ese individuo que dice lo siguiente, que ellos también muestran creer en la resurrección porque nadie va a arriesgar su carrera, nadie va a arriesgar tanto dinero, nadie va a arriesgar su moral en asumir el cuerpo de Jesús, hacer la inversión para sepultarlo y todo lo que hicieron ellos dos. Aunque ellos no dijeron, ellos hicieron. Entonces, hay una muestra también de ellos de esperanza y de seguridad en las escrituras. Pero el ladrón, lo expresó. Pero estos, los que andaban con él 3 años y medio, que vieron todos los milagros, que incluso Pedro caminó en las aguas, no creían. Esto es serio, yo. Esto no es, mire, la vida espiritual no es meramente un conocimiento. Es que haya una iluminación, que haya revelación de lo que está escrito. Entonces, en el caso de acá, tenemos que Judas estuvo reunido con ellos. Vamos a cerrar esto para que veamos lo siguiente. El apóstol Pablo corrobora la existencia de Judas en la aparición que hizo Jesús a sus discípulos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, la ley, los salmos y los profetas, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las escrituras, otra vez, la ley, los salmos y los profetas, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. ¿Dónde está eso? Primera a Corintios, vaya y lo busca. 15, 3 y 5. Entonces, si le apareció a Cefas y después a los 12, ¿estaba Judas o no estaba Judas? Claro que sí. ¿Sabe qué me impactó a mí esto, pastor? Yo dije, ya va. Ok, yo era de los que había creído todo lo contrario, sí. Pero cuando ya yo veo a Judas en la reunión, que la Biblia me convence que sí estaba, yo digo, ya va. ¿Y cómo Pedro permitió que Judas entrara en esa reunión? ¿Y tú sabes qué me dijo el Espíritu Santo? ¿Qué me ministró el Espíritu Santo? ¿Con qué moral Pedro iba a decir o hacer qué
si él lo negó incluso con maldición. Cuando en 3 ocasiones le preguntaron, en la última, él dice, maldita sea, no conozco a ese hombre. Eso es un tipo de juramento. Y eso es el final de una controversia para los judíos. Entonces, ¿con qué moral Pedro iba a hacer o a decir qué? No tenía. Todos estaban en la misma condición. Ni uno más, ni uno menos, señoras y señores. Entonces, hemos podido mostrarles por las escrituras de que nuestro amigo Jesús, nuestro hermano Jesús, nuestro gran líder Jesús, junto con sus 12, se reunieron después de la resurrección. El caso está en el que 11 de ellos tuvieron arrepentimiento y convertimiento, y uno de ellos solamente tuvo remordimiento. Caso de Judas. Entonces, por causa del remordimiento, no tuvo arrepentimiento, y por esa razón, entonces Judas no recibe la vida eterna que Jesús les imparte a los 11 en el capítulo 22, en el capítulo 20, verso 22 de Juan, cuando dice el texto, y sopló sobre ellos, y el que traduce dijo que le sopló el Espíritu Santo. Esa es otra discusión que tenemos más adelante.